Romero, presidente del Foro de Profesionales de Turismo en Hot News. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Rodolfo, por la invitación. Pues muchos temas, Adriana, muchos temas. Tenemos que aclarar que estamos a pocos días del balotaje y estamos en un clima de efervescencia, ¿no? Pero hay algunos temas que vienen ya de antes y que me gustaría que nos des un poco tu opinión. El primer tema es la ley de agencia de viajes. Vos tenés un punto muy particular allí donde hablas de empresas y hablas de profesionales, ¿no? O sea, ¿cuál es tu posición frente a la ley? Es un proyecto que viene de muchos años. Recuerdo haber ido a un congreso de la ABIT, antes de que fuese FAEBIT, en Jujuy, y estaba Leo Boto, cuando lo presenta y anuncian la intención del Poder Ejecutivo de enviar la ley al Congreso. Humildemente nosotros desde el foro levantamos la mano y le pedimos que por favor nos dieran participación en la redacción de ese proyecto. Y bueno, y sí, Leonardo Boto, que es un funcionario que con nosotros siempre tuvo un muy buen diálogo, nos prometió que sí, que íbamos a ser consultados, que iba a ser ampliamente debatido. Nunca nos convocaron para consultarnos nada. La verdad es que hemos sido los profesionales, técnicos, licenciados y guías, los excluidos justamente en esta década que se habló tanto de la inclusión. Y justamente no pretendemos exclusividad de nada, sino exigimos no quedar afuera, no ser los excluidos del turismo, justamente nosotros que nos preparamos para trabajar en esto. Entonces, el proyecto que envió el Ejecutivo, que intentaron que se tratara hace muy poco en comisión, en reunión de dos o tres comisiones, bueno, no tuvieron quórum y no lo pudieron tratar. Pero ese proyecto no tiene para nada nuestra opinión ni nuestro consenso. Es más, habla de un registro de agentes de viajes y nada dice acerca de un registro de profesionales. Nosotros creemos que el registro de idóneos ya hasta tendría que cambiar de nombre, porque idóneos era en una época cuando no había profesionales egresados con la suficiente experiencia. Quedó en el pasado. Pero la carrera se dicta desde la década del 60 en universidades tanto de régimen público como privado. Entonces consideramos que, bueno, que tiene que haber un enfoque en ese sentido, porque además nosotros defendemos nuestras fuentes de trabajo con eso, ¿no? Y en cada agencia de viajes tiene que haber un mal llamado idóneo, un responsable técnico, licenciado o técnico en turismo. Eso está en la actual normativa y su reglamentación y las sucesivas resoluciones, pero en la nueva nos han dicho que en este proyecto que va a ser parte de la reglamentación. La verdad es que no entendemos por qué sí figura el registro de agencias de viajes y no figura el registro de profesionales. Justamente la firma del profesional, del responsable técnico, es condición sine qua non para habilitar la agencia. Claro. Y es más, dice que tanto el técnico como el licenciado, en caso de ser responsables técnicos, se tienen que desempeñar en la estructura funcional de la agencia. Es decir, no ser meros prestafirmas, claro, o cobrar una suma ínfima por firmar para que se habilite, sino realmente tener una responsabilidad técnica, que además se ha ido agravando esa responsabilidad con las leyes de defensa del consumidor, bueno, con todo un nuevo enfoque que hay del turista como el sujeto de derechos como consumidor, ¿no? Tenemos que aclarar que sos abogada también, porque pues estás bien, o sea, hablas con mucho fundamento desde las dos profesiones. Que nos hemos dedicado mucho desde el foro a estudiar todos estos problemas porque son muy pertinentes y claro, es nuestro leitmotiv. O sea que no fueron consultados concretamente. No. Recién ante nuestros reclamos, porque el día que se trataba en comisión, que se intentó tratar, nosotros fuimos y entregamos un comunicado, una gacetilla. Recién ahí nos convocó un funcionario del ministerio, Ricardo Botana, para que eleváramos nuestras opiniones. Así que todo esto que estoy diciendo lo volcamos por escrito y se lo hemos enviado mediante una nota. La ley ya fue tratada en diputados, ¿no? No, la ley fue enviada al Senado. Sí. Y bueno, tenía que ser tratada en comisiones, sí. Justicia y Asuntos Penales y Turismo. Y no hubo
No hubo presencia de los legisladores, así que quedó trunco el tratamiento y bueno, ahora se ha prorrogado el periodo de sesiones ordinarias. Así si no se trata, pierde estado parlamentario. Si no se trata, no, puede quedar para el próximo periodo, bueno. no pierde estado parlamentario y tiene 2 años hasta caducar. O sea que hay que seguir, digamos... Claro, tienen que seguir insistiendo. Lo que pasa es que nosotros, si quisiéramos elevar o introducir alguna modificación con respecto a esto que hablábamos, esas modificaciones tendrían que ser introducidas en su tratamiento en comisión. Claro. Por eso apuntábamos nosotros, enviamos notas a los legisladores. Ahora hay un cambio de composición de la Cámara, así que, sobre todo en diputados. Y bastante notorio. Claro, así que bueno, va a haber que, me parece, hay que empezar de nuevo. Sí. Hay otro tema que también por estos días fue importante, que es el tema de el turismo estudiantil, ¿no? Eso es bastante complicado. Tuvimos por un lado una violación hace poco y tuvimos una muerte. ¿Y qué pasa? ¿Quién se encarga del tema de los coordinadores? ¿Quién regula eso? ¿Cómo es? Mira, lamentablemente nuevamente el ministerio cedió su responsabilidad, su competencia es controlar, porque eso está así instituido en la Ley de Turismo Estudiantil. La ley establecía que los grupos tenían que ir con coordinadores habilitados, autorizados por la autoridad de aplicación. Ahora, ¿qué hizo el ministerio? Creó un registro de coordinadores de turismo estudiantil e inmediatamente lo delegó en una asociación, en una ONG de padres del turismo estudiantil, que se creó allá por 2006, cuando hubo esta quiebra de empresas de turismo estudiantil, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso creó algunos cambios dentro del ministerio también, ¿no? Sí, claro, estaba Leonel Virela a cargo de calidad. Exacto. Y renunció. Sí. Bueno, entonces, algo que debería tener el ojo controlador del Estado para velar por los estudiantes, porque justamente ese era el propósito de la ley, no solo el tema de las quiebras y de los incumplimientos, sino también la seguridad de los chicos, de los estudiantes. Y bueno, la que ahora lleva el registro es una asociación de padres del turismo estudiantil, que bueno, la broma es que a esta altura ya deben ser abuelos, o sea que perdieron un poco la especificidad. ¿Y eso no se renueva? O sea, ¿quedó así? Quedó así, es un señor que su hijo había sido uno de los damnificados por 5 zonas y Saiga en aquella época. El señor tuvo la astucia de crear una asociación de padres del turismo estudiantil que ahora lleva el registro de los coordinadores. Con el único requisito para ser coordinador de ser mayor de edad y no tener antecedentes penales. Cero estudio. Poco profesionalismo. Claro. Y secundario completo. En realidad no, es la verdad, y nuestro reclamo es como fuente laboral para nuestros guías graduados, que como mínimo tienen 2 años de estudio y se preparan, tienen experiencia, y hay muchísimos guías que están buscando trabajo. Entonces abrir, además, bueno, por una cuestión de responsabilidad hacia los menores o los grupos que viajan. El último caso es de un coordinador que está acusado de haber violado a una estudiante. Entonces vemos que no son cuestiones menores, no es para tomarlo así tan a la ligera. Y se supone que los coordinadores tienen que estar capacitados. Esta asociación, si vos entrás a la página web, lo que dice es que en noviembre estaban convocando a una jornada de capacitación en el Luna Park, donde les iban a dar todo en un día: primeros auxilios, manejo de la crisis, emergencias. O sea, es como prepararse para un examen la noche anterior. Claro. No sé, vas a los ponchazos. ¿Pensás que se puede revertir eso? Bueno, ahora yo creo que estamos en época de cambio. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que el Estado retome esas competencias, y además que deberían ser jurisdiccionales. Es decir, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un registro de guías, ¿no? Y están intentando,
que se respete la profesión del guía, que tengan su credencial, que también es una seguridad para el turista. Entonces tiene una competencia asumida al respecto. ¿Por qué no asumir la de los coordinadores de turismo estudiantil? ¿Por qué? Porque la ciudad tiene que velar por los grupos de estudiantes que salen de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿con qué tipo de coordinadores van a salir acompañados esos grupos? Con un coordinador que le dieron una capacitación de un día en el Luna Park. Es responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Lo podría asumir tranquilamente porque las profesiones, el control de las profesiones es una competencia que las provincias no le delegaron a la nación. Es decir, si la ciudad decidiera retomar esa competencia, lo podría hacer. También podría retomar. Si una provincia también lo puede hacer. Y sí, por supuesto, sí. Además, en 8 provincias, 9 ahora con la provincia de Buenos Aires, ya hay colegios de profesionales en turismo. Entonces, y son creados por leyes provinciales esos colegios. Es muy importante. 2 temas surgen de aquí. La ciudad de Buenos Aires, estábamos hablando justamente del caso de la ciudad, y leí que van a cobrar entradas en la Recoleta. ¿Qué es eso? Y es una medida que no es simpática, porque siempre ha sido entrada libre y gratuita. Han habido varias reuniones, se ha discutido el tema, no es que lo han hecho a puertas cerradas, porque incluso nos han convocado como foro. Sí, nosotros ha ido una miembro de nuestra comisión directiva, Elena Sálico, que ella guía, es un habitué de las visitas guiadas tanto en Recoleta como en muchos otros lugares. Y el problema es que necesitan fondos para el mantenimiento del cementerio. ¿Y cómo es en otras ciudades? ¿Cómo es normal esto? Recoleta es un lugar medio especial, ¿no? Claro, es muy especial, es muy frecuentado. La verdad es que nosotros tendríamos que emitir una opinión al respecto y todavía no la tenemos debatida en la comisión directiva. Pero si es para mejorar las condiciones en que se hacen las visitas, hay que ver de cuánto es el monto, si no es una cifra exorbitante que se cobre por grupo. 100 pesos. 100 pesos al grupo o a la persona. O al turista. Al turista. Es caro. Para analizarlo. ¿Cuánto es? $7? Sí, yo no recuerdo, yo he estado en otros, en Père Lachaise, por ejemplo, en París, y la verdad es que no recuerdo si me cobraron entrada. No me acuerdo. Bueno, y dentro de todos estos temas, justamente, y en época de elecciones, se habló por estos días del tema de los feriados. ¿Qué opinión te das? Se dijo que hay muchos feriados, dijo Macri. ¿Pensás que hay muchos feriados? A mí me parece que Macri... a ver, no se lo estoy preguntando a cualquier persona, sino que vos creo que has ganado un premio, no creo, estoy seguro, ganaste un premio por un trabajo justamente abordando esa temática, desde una problemática, ¿no? Claro, desde la ciudad de Buenos Aires. Con un colega, con Carlos Bazán, obtuvimos el primer premio y la pregunta era cómo puede la ciudad de Buenos Aires aprovechar al máximo los feriados largos, porque ¿qué sucede? Es un centro emisor de primer nivel, la ciudad de Buenos Aires, entonces se vacía los fines de semana largos. Tiene que lograr el efecto contrario, que venga gente del interior a la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que Macri lo está analizando más con la visión de Buenos Aires. Pero ¿no pensás que, por ejemplo, Córdoba puede llegar a tener el mismo problema? Córdoba, Rosario, sí, claro, Tucumán. Porque es un problema de las grandes de los grandes centros emisores. Tiene que estar planificado y tiene que ser previsible para los operadores turísticos. No es que sean suficientes o insuficientes los fines de semana largos. O sea que el tema es que tiene que ser previsible, no importa si es, o sea, más allá, son 2 temas. Uno es la previsibilidad y otro si son muchos o pocos. Claro, tal cual. Bueno, pero Macri lo que dijo es que eran muchos. No hablo de la previsibilidad. Pero supongo, bueno, no sabía esto que lo había, digamos, bueno. También está el problema de las cifras. Creemos en las cifras. No, claro. Esas cifras siempre son buenas noticias, siempre son booms de movimientos. No, a ver, vos estábamos hablando de lo que es la encuesta de turismo, de la encuesta de ocupación hotelera. O sea, no ha mejorado. Si nos guiamos por las encuestas, los fines de semana largos no es como se dice, o sea, no es que han mejorado la ocupación en determinadas plazas, pero bueno, este es un tema que justo
se puso en discusión, ¿no? Sí, en el interior ha habido un aumento de la frecuentación en estos fines de semana largos, por eso no hay que ser cuidadosos, hay que hacer una planificación y ver realmente. Yo creo que ya llegando a fin de año había como un agotamiento de esto de la escapada. Sí. No todo el mundo puede realizar escapadas los fines de semana largos. Podés hacer algunas en el año, pero llega un momento que el presupuesto ya no te da. Entonces hubo un languidecimiento, me parece, pero habría que hacer un sinceramiento también de las estadísticas, volver a analizarlo. Primero eso, después el tema de evaluar cómo es el movimiento del turismo interno y fundamentalmente, a ver, desde, no sé cuál es tu opinión, pero hasta el año 2008 no había mucha preocupación por el turismo interno, porque lo que nos preocupaba era el receptivo, que era buenísimo. Después de eso se empezó a caer y es cuando incluso en la encuesta de turismo se agregan los ingresos por vía terrestre, porque antes ni siquiera se medía eso, ¿no? Claro. Sí, por eso, claro, siempre ha sido la ecuación ha sido con respecto al turismo internacional, porque es el ingreso de divisas y es lo que todo país anhela, es lo que ¿no? nos interesa, sí, es verdad. Lo otro es redistribución de ingresos internos, que siempre es bueno, pero en realidad no te cambia la realidad. A ver, lo que nos debería interesar es los fines de semana largos en Uruguay o en Chile, ¿no? Para que se vengan para acá. Sí, ¿no? Sí. Por ese lado. Adriana, y con respecto a esto de los profesionales y de los trabajadores, ¿cómo es? Entonces ¿quién los defiende? ¿O quiénes deberían defenderlos? ¿Estamos en caminos en algo nuevo? Nosotros desde el foro, desde el 2003, y hay antecedentes, digamos, al foro, como la Asociación de Universitarios en Turismo, otras asociaciones que son previas al foro, y 8 colegios, 9 con el de la provincia de Buenos Aires. Y que está muy bueno porque nos estamos organizando como profesionales para el posicionamiento de nuestra profesión. Sin embargo, todos estos años no hemos logrado tener un protagonismo a la par de otras de las asociaciones empresariales, por ejemplo. Te doy un ejemplo. Cuando se realiza algún acto en el piso 13 o en la Casa Rosada porque hay algún anuncio importante de turismo, o la presentación, ¿no? Pongamos la presentación del Dakar, y se convoca a las asociaciones empresariales. No creo que desde el Ministerio se invite a los colegios, y al foro al menos tampoco lo invitan. Es decir, no hay representantes de los profesionales en turismo en los estrados donde se discuten los grandes temas del turismo nacional. Y ¿por qué te hago este raconto? Porque pese a que tenemos colegios y tenemos asociaciones y hay universidades de primer nivel donde se dicta la carrera de turismo, no hay una voz que logre tener una verdadera incidencia y lograr presencia de los profesionales. A veces para la autoridad que haya profesionales es, convoquemos a las universidades. Por ejemplo, para esto se elaboró un documento que era la mejora de la formación de los recursos humanos en el turismo. Sí, convocaron a las universidades, no convocaron a las asociaciones de profesionales, no convocaron a los colegios. Somos nosotros los que estamos ejerciendo la profesión, somos los recursos humanos formados en turismo y podemos aportar muchísimo, agregar valor a una mejora de la formación de los recursos humanos, y no nos convocan. Entonces estamos fallando en eso, no estamos haciendo el suficiente lobby como corresponde. Entonces quizás tengamos que pensar en una asociación gremial, en una estructura gremial, sí. Así que estamos evaluando eso y estamos trabajando en ese sentido. Sí. Así que bueno. Pero una entidad gremial significaría un sindicato, Sí, un sindicato donde se defiendan
se defienda a los trabajadores del turismo. A ver, hoy el hotelero, el empleado hotelero está en Utgard. Sí. El de agencia de viajes está en comercio. Y hubo un conflicto entre ellos, ¿no? Sí, un paro. O sea, y hay profesionales que no se encuadran ni en una, categoría ni en otra, por ejemplo un guía, ¿no? Entonces, claro, los guías, los técnicos, los licenciados, los empleados de agencias de viajes, sí. Hay un grupo importante que no se sienten representados por comercio. ¿Y cómo están los avances de esto? ¿Funciona? Y estamos muy bien encaminados y muy bien asesorados, por supuesto. Y si ella dice que está bien encaminado, por algo será. Bueno, para finalizar, contame algo. ¿Te gustó vivir un año en la Antártida? Me encantó. Siempre extraño y digo que si hubiese podido elegir quedarme a vivir, me hubiese quedado. Sí. Poca gente, ¿no? Vos sabés, es todo. Yo creo que cuando vos contás esto, impacta mucho, ¿no? Vivir todo un año en la Antártida. Además, yo vi fotos tuyas en donde estás incluso como si estuvieses en la playa, ¿no? En la Antártida, ¿cómo es eso? Y en épocas de invierno extremo, sí. El buen tiempo dura muy poco, ¿no? Sí. Pero los días soleados, en la base Esperanza, que es donde me tocó estar, porque mi esposo es militar y estaba como jefe de la base, y yo trabajé como locutora, hice intrusismo en tu profesión, hice un curso en el ISER que se dicta especialmente para las mujeres que vamos a trabajar en la radio, en LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que es un nombre precioso. Sí. Fue un crecimiento profesional también. Bueno, en lo personal es una prueba, porque estás un año conviviendo con un grupo muy pequeño y bueno, y uno sabe cómo es la convivencia, a veces no es fácil. Y en lo profesional hice un estudio que a mí me sirvió mucho sobre los atractivos turísticos de la base y cómo hacer un buen recorrido y una interpretación del patrimonio, que fue un antecedente para un trabajo que después hicieron dos especialistas de aves argentinas en la base Esperanza. ¿Pensás que podemos explotar el recurso? Sí, en turismo a mí no me gusta mucho hablar de explotar, sino aprovechar el recurso, ¿no? Claro. Y sí, es absolutamente aprovechable porque el turismo junto con la ciencia son las dos actividades permitidas en la Antártida, así que es de parabienes, que podríamos hacerlo mucho más de lo que se está haciendo. Nos saca ventaja Chile, ¿no? Sí, Chile nos saca ventaja porque tienen más equipamiento, tienen más presupuesto, tienen alojamiento, tienen un hotel muy pequeño, una especie de hostería en una de las bases, y ellos en todo incluyen a la Antártica chilena. Vos mirá los canales de Chile y vas a ver que cuando dan el pronóstico del tiempo hablan de cómo está el tiempo en la Antártica chilena. Nosotros rara vez creo que se menciona Marambio por ahí, ¿no? Sí. Pero ellos lo tienen muy presente. O sea que a veces, fíjate que a veces miramos, tomamos los modelos de España y por ahí tenemos un modelo acá nomás de cómo aprovechar el recurso y no lo tomamos, ¿no? Sí, hacerlo más presente en las escuelas, que los chicos tengan más. El argentino quizás no tiene una vocación de esto de ser, de ocupar su territorio y de avanzar y de tener presencia. Así, quizás somos más en eso un poco más descuidados, pero yo recuerdo que estuve en Estados Unidos en casa de una amiga y le conté, justo mi esposo estaba haciendo una expedición al Polo Sur, y mi amiga me dijo, te llevo a la escuela de mis hijos a que hables de la expedición de tu esposo. Y a mí me parecía que era algo que nos iba a interesar solo a los argentinos, y sin embargo para ella realmente lo que estaba haciendo mi esposo era esto de la exploración y de la bandera de la Argentina en el Polo Sur y todos los estudios científicos que se hacían en el recorrido hasta el Polo, y eso poder transmitírselo a los chicos, y los chicos estaban, pero desde preescolar hasta no sé qué grado, me hizo recorrer todos los cursos dando las charlas. Y yo lo comparaba, que a veces me preguntaban en Argentina, ¿qué está haciendo tu esposo? No, está una expedición al Polo Sur. ¿Y para qué? Entonces había un contraste muy grande, ¿no? Claro. Así que tenemos una
asignatura pendiente, que es que el ciudadano común visualice a la Antártida como algo propio y donde hay una gran tarea por hacer, porque ahora la soberanía se discute en términos de presencia científica, claro, y de claro, hallazgos y bueno, y en eso, digamos, no hay límites, ¿no? Bueno, Adriana Romero, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos.